noches, gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL llamado Autoestima y Salud Mental en los Niños. Mi nombre es Daniela Costa y soy estudiante del centro y voy a estar a cargo el día de hoy de la plataforma. Ahora quiero presentarles a nuestras panelistas del día de hoy. Ellas van a estar a cargo del espacio de conversación. Primero les presento a María Paz Cardó. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es egresada de la promoción 28 y terapeuta del equipo de consultas del CPPL. También nos acompaña hoy día Carla Berrios. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica, psicoterapeuta psicoanalítica egresada del CPPL de la promoción 28. Las escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto encontrarme con ustedes, junto con Carla, para acompañarlos en este conversatorio con un tema que nos parece muy relevante, digamos, relevante en cualquier contexto y de repente relevante también en relación a nuestro momento actual. Creo que hay muchas cosas que podemos pensar juntos. Y para introducir un poquito este tema, quería contarles un poco cómo así entendemos este diálogo que vamos a tener el día de hoy. Traemos este tema porque consideramos que la autoestima es un concepto muy importante a tener en cuenta para el cuidado de los chicos. Como pusimos un poco en esta breve explicación de introducción al conversatorio, entendemos la autoestima como, bueno, la manera de valorarse uno mismo, valorar las capacidades, tener una percepción positiva de uno mismo en muchos casos, y que se va construyendo desde los primeros momentos de vida y consolidándose a través de las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? A través de la infancia, la pubertad, la adolescencia, para consolidarse cerrando esta etapa, ¿no? Por eso es que de alguna manera podríamos entender que la autoestima se va reconstruyendo a lo largo del tiempo y hay que atenderla en los diferentes momentos del desarrollo, ¿no? Con sus propias características de esos momentos. Nos parece importante recalcar también que la autoestima se construye de alguna manera a través de diferentes factores, entre los cuales tenemos factores tanto más internos como externos que confluyen para poder de alguna manera tener el resultado del nivel de autoestima que tenga cada sujeto, ¿no? Y entre estos tenemos varios, como podría ser el vínculo con los padres o con los cuidadores o con los seres cercanos al niño, las experiencias de vida, un poco el contacto con las capacidades personales, entre otros. Y Carlos nos va a poder explicar un poquito también más a detalle algunos de estos puntos que confluyen para que podamos desarrollar una autoestima saludable. Sí, buenas noches con todos. De hecho, sí nos pareció muy importante la construcción de la autoestima en el tiempo. Muchas veces, desde las primeras experiencias de contacto emocional, la comunicación afectiva que los padres tienen, desde que su bebé está gestándose en la barriga de la mamá, desde un proceso tan primario como el embarazo, y alrededor de toda la infancia, la niñez, la adolescencia, esta autoestima se va a ir construyendo. Entonces a nosotros sí nos parecía importante enfatizar un poco cómo desde las primeras experiencias afectivas, cómo los padres fomentan en sus hijos el que desarrollen habilidades, el que se conozcan, desde todos los ámbitos que los padres pueden brindar a sus hijos una forma de autoconocimiento de sí mismo, desde el refuerzo positivo que les pueden transmitir, desde el reconocimiento de ellos como personas diferentes, que sienten diferentes a los padres. También un niño, sobre todo, necesita mucha aprobación, entonces también ahí hay un trabajo importante de los padres, sobre todo en la infancia, de este reforzamiento, de este acompañamiento en el descubrimiento del niño, de su ser, de su autoconcepto y de su valía personal. Entonces, es todo un proceso que se va dando desde el inicio de la vida y es importante
el acompañamiento. El acompañamiento no solo de reforzamiento, sino también de ayudar a que el niño cada vez sea más autónomo, que le permite en ese sentido desarrollarse más, no solo en cuanto a habilidades, sino también en cuanto al concepto que tiene y la valoración que tiene, que eso es justo lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Cuánto se valora uno a sí mismo, y es importante ver cómo en el tiempo los padres cumplen un rol fundamental, no solo en la parte positiva, sino también en cómo ellos cuidan todo el tema de la disciplina también, ¿no? La disciplina en cuanto a cómo es que el niño puede ser capaz de reparar, por ejemplo, y no juzgar. Hay muchas cosas respecto a las críticas también, cómo podemos hacer que una crítica a un niño sea una crítica constructiva y no una crítica que más bien daña o ataca de alguna forma su autoconcepto, su autoestima. Entonces, todo esto nos parece súper importante de conversar, de reflexionar un poco sobre qué podemos hacer todos los adultos, no solo los padres, sino los cuidadores en general, todos los que estamos trabajando con niños, que tenemos a niños en la familia, a la mano, que estamos interactuando con niños, qué importante es nuestra labor, sobre todo en los primeros años de vida. Bueno, con estas ideas nos parece importante también escucharlos a ustedes para poder conversar un poco en torno a sus experiencias, ¿no? A las experiencias que están surgiendo con niños más pequeños, tal vez, o dentro de la familia, para poder ir pensando juntos, como bien dijo Carla, cómo abordar ciertas situaciones para poder velar por el bienestar emocional de los chicos y poder preservar esa autoestima tan valiosa que finalmente es lo que les permite potenciar sus capacidades, ¿no? Y explotar ese, digamos, ese potencial que tanto tienen los chicos y que tan interferido se puede ver por la parte emocional, ¿no? Entonces, nos gustaría darles pie a ustedes que nos cuenten un poco sus dudas, sus experiencias, para poder conversar juntos e ir encontrando un sentido a estas cosas que vamos pensando, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por el aporte que nos están dando, muy bonito, sobre todo en nuestros niños, ¿no? Yo tenía una consulta. ¿Cómo se podría trabajar el autoestima en el caso de los niños que ven todo el tiempo a sus padres que se pelean? ¿No? Por ejemplo, mi sobrinita, sus padres siempre pelean, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le podría ayudar a ella para que ella no se sienta tan mal? Sí, ¿Cómo es se bien podría trabajar importante. en ese caso? Sí, es bien importante considerar que también, como bien has mencionado, el ambiente familiar, el entorno donde estás debe ser favorable. Y este entorno que tú nos comentas no es favorable para la niña, pero sí podemos trabajar. Por ejemplo, tú puedes hablar con tu sobrina. Si es que es pequeña, normalmente los pequeños, sobre todo, necesitan explicaciones muy básicas, muy sencillas, Hola. para que puedan entender. Eso que has dicho es lo fundamental, que ella no sienta que es causal o que puede hacer algo respecto a las discusiones de los papás. Muchas veces los niños sienten que ellos, uno, pueden ser los responsables de las discusiones, porque muchas veces los papás pueden discutir por temas de crianza, por temas económicos que tienen que ver con las cosas de los niños. Entonces muchas veces los problemas de los padres por ahí pueden escucharse como si fueran el niño el problema, ¿no? Desde la traducción del niño. Muchas veces hay que primero liberar a tu sobrina de esa culpa que le puede generar, que ella sepa que ella no tiene nada que ver con las peleas de sus papás, que sus papás se pelean porque tal vez no están llegando a comunicarse de la mejor manera, y explicarle que ella no tiene responsabilidad respecto a eso. Adicionalmente, es importante también que ella no sienta que tiene algún poder sobre las discusiones de los papás, porque yo lo he visto mucho con niños, y es que los niños entran al centro, porque ellos quieren que sus papás eviten, digamos, ya la discusión. Entonces ellos se ponen al centro o se usan de mensajeros algunas veces, y ese es el rol que debemos de evitar con ella.
explicarle que en realidad sus papis, como son adultos, van a solucionarlo, como adultos que son, y que tal vez se les va a poder ayudar como adultos, pero ella que es niña no se tiene que preocupar por eso. Es importante que ella no se ponga en el medio, porque muchas veces, lamentablemente, los niños acaban en el medio de las discusiones y eso daña mucho, porque también se frustran, se sienten impotentes de todo esto que está pasando entre los papás y ellos no pueden manejar. Creo que también otras cosas que podemos tener en cuenta, que creo que sale un poco de las ideas que Carla ha traído, es los niños necesitan también aprender a traducir sus experiencias, ¿no? Dependiendo de la edad, se vuelve un poco, digamos, de más pequeños, un poco más complejo poder entender qué es lo que están viviendo, ¿no? Muchas veces cuando ven a los papás discutiendo, como dijo Carla, los niños de pequeños tienen interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, no solo interpretan lo de afuera, a veces distinto, sino también les cuesta mucho interpretar qué está pasando por dentro con ellos frente a esa situación. Y eso también puede ser algo que dañe bastante, ¿no? El que ellos carguen, digamos, con o la culpa, o la tristeza, o la rabia, los distintos sentimientos que pueden generarles situaciones conflictivas como estos, pero sin entenderlos realmente, ¿no? Los niños de pequeñitos muchas veces les cuesta agarrar y ponerle como un título o un sentido a lo que están viviendo, ¿no? Se puede sentir como una bola de malestar, pero no necesariamente entienden qué es lo que tienen por dentro. Entonces, lo que podríamos ayudarles frente a esas situaciones donde hay mucho conflicto también es poder darles la oportunidad de, con otras personas quizás también, fortalecer su capacidad para identificar estas emociones, ponerles palabras, ponerles un nombre, expresarlas, ¿no? Encontrar canales para ayudarlas a sacar este malestar, sea a través de una conversación pequeña, porque es cierto, los niños y menos los de 5 años, digamos, no es que entran en conversaciones como demasiado largas, pero sí ayudarlos con pequeñas conversaciones para poder hacer que ellos identifiquen lo que les está pasando y qué sienten a raíz de esto. También vale mucho a veces no solamente hablar, sino los niños usan mucho otros medios, como jugar, como utilizar cuentos para entender situaciones de su vida diaria, valernos de repente de pequeñas historias, ¿no? Que reflejen su situación de vida. Esas herramientas nos pueden servir para aproximarnos a ellos y que ellos puedan como darle un sentido a lo que está sucediendo, ¿no? Un poco en la línea de Carla. Y por otro lado también se me ocurre que si bien los padres cumplen una función muy importante, la autoestima o la manera en que nos percibimos no solamente tiene que ver con, digamos, los padres netamente. Ellos son una parte muy importante, pero la autoestima responde, como decíamos en un inicio, a una multiplicidad de factores, ¿no? Entonces, otras experiencias pueden contrarrestar de cierta manera el malestar que puede generar que uno de los aspectos de nuestra vida quizás esté un poco más interferido, ¿no? Como podría ser lo que está sucediendo en la casa, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, una tía que dé un espacio que pueda traerle calma, que pueda permitirle expresar sus emociones, que pueda permitirle tener otro tipo de relación, donde no necesariamente vea agresión, donde le muestran que hay otra manera de comunicarse, de entenderse, o fortalecer el vínculo con otras personas, sea contigo, sea con otras parientes, sea con amigos pequeñitos, porque aunque sean chiquitos, los niños ahora se comunican muy bien por muchas vías, ¿no? Entonces, fortalecer otras experiencias que traigan satisfacción, bienestar al niño, puede también ayudar a generar un poco más de fortaleza frente a otros momentos donde puede enfrentar conflictos difíciles y que pueden movilizarlo, ¿no? Entonces siempre tenemos que entender que la autoestima, por más que pueda verse afectada por algunos de los aspectos de nuestra vida, siempre podemos contar con otros espacios y otras personas que nos permitan usarlos como herramientas para que los niños también puedan de alguna manera luchar en contra de los momentos que pueden ser más difíciles. Creo que tenemos algunas también intervenciones por el chat, ¿no? Sí, ahorita, a ver, Ketty dice, ¿no? ¿Cómo crear autoestima en un niño sobreprotegido? Esa es una buena pregunta. A ver, a mí se me ocurre, bueno, por un lado, hemos intentado explicar muy brevemente en el inicio que la autoestima también tiene que ver con la posibilidad de construir un buen autoconcepto, ¿no? O sea, ¿y qué se entiende por eso, no? O sea, para uno poder valorar algo, primero tiene que conocerlo, ¿no? O sea, tiene que saber qué es para luego poder confiar en lo que tiene, ¿no? Entonces, lo primero que uno necesita es poder explorar las capacidades personales, ¿no? Es como
no sé, cuando uno aprende a montar la bicicleta, ¿no? Uno empieza a confiar en sí mismo y en su posibilidad de hacer ese ejercicio mediante la práctica, ¿no? Mediante la posibilidad de exponerse a esas situaciones. Si estamos hablando de una situación de sobreprotección, lo que se entiende es que puede ser un niño que esté limitado en su posibilidad de vivir ciertas experiencias, ¿no? Entonces, de alguna manera esto interfiere con la posibilidad de que él tenga más acceso a conocerse a sí mismo y por ende a valorar a toda la diversidad de características que puede tener, ¿no? Esto iría de todas maneras en contra de la posibilidad de brindarle, digamos, un mayor contacto consigo mismo y su identidad, ¿no? Entonces, sí pienso que sería importante que siempre tengamos en cuenta este tema de la sobreprotección, ¿no? O sea, como papás siempre vamos a querer, evidentemente, lo mejor para nuestros hijos y protegerlos de ciertas experiencias, pero creo que es muy importante que tengamos en cuenta que, digamos, los papás o los cuidadores cumplimos un papel también en la manera en que nos mostramos frente a los niños, en lo que elegimos para ellos, en, digamos, los límites que ponemos o lo que permitimos. Entonces, creo que siempre cuando pensemos en los niños hay que pensar en una relación, ¿no? Son ellos y somos los adultos que estamos alrededor. Lo que sucede con ellos tiene que ver con ellos, pero también tiene que ver con nosotros como adultos y lo que permitimos, lo que fortalecemos o lo que no fortalecemos, ¿no? Entonces, tener en cuenta que limitar a los chicos en su posibilidad de acceder a diferentes experiencias de diferentes ámbitos, eh, digamos, va en contra de la construcción de la autoestima. Creo que es algo que podemos tener en mente para en los momentos en que a veces pueda surgir un poco de ansiedad o temor ante la posibilidad de exponer a los chicos a ciertas experiencias de vida, podemos pensar que es importante encontrar siempre equilibrios, ¿no? Equilibrios para poder, no sé, de alguna manera lidiar nosotros mismos con las emociones que podemos tener como adultos, sin que esto interfiera necesariamente con la posibilidad de darles a los chicos las experiencias cotidianas que les pueden permitir el sentirse fuertes por dentro, ¿no? Sentirse capaces y no depender siempre de los adultos para poder valorar algo, ¿no? O para poder sentir que pueden enfrentar algo. Entonces, dar la posibilidad de acceder a diferentes experiencias con amigos, con familia, en el colegio. Lo que más podemos hacer cuando damos esas facilidades es pensar siempre en que es en el beneficio de ellos y en su posibilidad de conocerse más, quererse más, y de alguna forma también a poder aprender a cuidarse más personalmente, ¿no? Ujú. Sí, creo que es bastante riesgoso el sobreproteger a un niño, porque se le está dando un mensaje, no se le dice, pero se le da un mensaje, y hay muchos mensajes que se dan simplemente con las acciones, y el mensaje que se le puede estar dando al niño es que es un niño que no puede solo, que no tiene las capacidades, que no tiene las habilidades. Entonces, justo lo que estamos haciendo, como bien ha dicho María Paz, es ir contra la autoestima del niño. Entonces, cuidemos mucho de no sobreproteger, más bien. Y como para ahondar un poco, pensemos en nuestros propios miedos, los miedos que tenemos como adultos, porque muchas veces en nuestras propias experiencias, en nuestras circunstancias de vida, tenemos miedos, tenemos ciertos reparos, y más bien lo que tenemos que analizar es eso. ¿Qué está pasando? Tal vez nosotros como adultos, que estamos tal vez sobreprotegiendo un poco al niño. ¿Qué nos está pasando? Y es un poco tal vez lo que tenemos que analizar y buscar, canalizar, también averiguar un poco qué nos pasa y también poder confiar un poco, de a poco. Es un proceso, no es como de la noche a la mañana. Todo esto es un proceso. Entonces, mientras más el adulto se pueda monitorear, es mejor. Entonces, vamos creciendo junto con el niño también. Fanny está levantando la mano. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad. Mi consulta era referente a la ansiedad que veo que padece mi niño. Él tiene 9 años y siempre me reclama por querer conocer a sus hermanos mayores. Eh, Su papá tiene, ¿no? Hijos mayores ya y bueno, a él lo hemos tenido recién hace poco. Él tiene 9 años y como yo debo bueno, en mí sí mezcla temor, no digo, y de repente cuando habla
se pueda sentir mal con las preguntas que le hagan los hermanos mayores. Entonces, ¿cómo yo debo darle esa confianza para que él pueda enfrentar ese tema? Em, yo pensaba un poquito en tu consulta y sobre el tema de la ansiedad que mencionaste. A ver, ¿cuánta ansiedad también se puede construir frente a las cosas que no conocemos, ¿no? Frente a las cosas que son, no sé, un misterio, un tabú, que no se hablan, ¿no? Que no se dicen. Me imagino que, por lo que cuentas, que este tema de sus hermanos no es un tema fácil en general dentro de la familia, quizás no solo para el niño, de repente para ti o para los adultos que te acompañan. Yo entiendo que debe haber una historia de por medio de cómo se han dado las cosas, pero también pienso que a veces algo que puede dañar mucho más a los niños que exponerse a la realidad, también es crearles una burbuja de algo que no es real, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que él sabe acerca de estos hermanos y tiene el interés en poder entender las cosas, ¿no? Un poco su pedido también creo que va quizás en la línea de poder hacer sentido a su vida, ¿no? Finalmente estos hermanos, su papá, sea que vivan con él o no, son parte del esquema de su familia, ¿no? Y creo que algo que causa a los niños mucha inseguridad es no entender, ¿no? Como a los adultos en realidad también, ¿no? Los adultos cuando estamos en una situación de incertidumbre también la pasamos muy mal. Ahora hemos estado todos en una situación de mucha incertidumbre con lo que está sucediendo actualmente, y creo que una de las cosas que más nos ha dañado es no saber qué viene, ¿no? De qué se trata, lo que está pasando, qué hacer con eso, ¿no? Entonces, sé que quizás el temor va un poco en la línea de que él se exponga y le haga daño lo que pueda ir sacando de eso, pero en realidad te diría que evaluemos qué tanto más daño también le puede estar causando el hecho de no saber, de tener fantasías, quizás porque los niños construyen, como hablamos, sus propias historias de por qué las cosas pasan como pasan, y no siempre son las versiones más fieles a la realidad, ¿no? Como dijo Carla, muchas veces puede estar más pegados a algo que tiene que ver con ellos, hasta su responsabilidad, su culpa, etcétera, como que ellos tuvieran un papel en que las cosas no hayan ido bien, ¿no? ¿Cuántas fantasías negativas se pueden construir por no darles un poco de realidad, ¿no? Entonces, yo te diría que quizás lo más saludable sería poder darle la oportunidad de que entre en contacto con esta realidad que forma parte de su vida, inevitablemente, ¿no? Evidentemente, para lograr hacer eso habrá que construir, digamos, habrá que armar cómo darle esta experiencia, ¿no? Entonces quizás por ahí sería bueno, antes de que lo haga, anticiparle, ¿no? De qué se va a tratar, cuando los conozca, quiénes son, cómo se llaman, cuánto tiempo van a ir, dónde van a estar, ¿no? Como darle un poco el escenario de cómo va a ser para prepararlo y que no se encuentre quizás con demasiadas sorpresas, que me parece que por ahí también va tu consulta, ¿no? Que salgan como cosas inesperadas, ¿no? Y de hecho planear la situación, ¿no? No podemos controlar todo, pero podemos planear un poco de qué se va a tratar, ¿no? Coordinar con su papá, quizás que sea en un lugar que sea conocido para él, tranquilo, un poco coordinar con su papá para también ver, ok, cuánto tiempo va a ser, más o menos de qué se va a hablar, como para darle algo muy chiquitito al niño y no abrumarlo con demasiada información, ¿no? Y poder, como adultos, llevar un poco también las riendas de cómo exponer a este niño a esa nueva experiencia, ¿no? Y anticiparlo para que él sepa en dónde está entrando. Entonces, de cierta manera con eso podemos también evitar ciertas situaciones que pueden ser inesperadas y que tanto a niños como a los adultos los puede sacar un poco de cuadro, ¿no? Pero sin negar lo que existe, ¿no? Porque creo que algo, como les dije, que desestabiliza mucho es cuando uno da a otra persona un escenario que no es lo que en verdad es, ¿no? Cuando cambiamos las cosas. Eso es lo que más puede confundir y a veces es lo que más ansiedad e inseguridad puede traer. Sí, y solo para completar, porque creo que María Paz ha hablado muy bien de todo el contexto y de cómo no podemos negarle al niño una realidad que es cierto. Creo que es importante también que sepas que van a pasar cosas, ¿no? Esta es una situación y van a pasar muchas otras cosas difíciles tal vez a las que él se va a tener que enfrentar, y creo que es una gran oportunidad para darle un espacio post-intervención. Después de todas las recomendaciones que está dando María Paz,
una posintervención de esta situación, conversar con él, que él sepa que hay un espacio de contención de parte tuya, que puedas decir cómo se sintió, qué le pareció, y que puedan elaborar un poco la experiencia, y que no sea más que nada buena o mala, sino más bien que pensemos que ha sido una experiencia de aprendizaje de él, de los demás, que al final son sus hermanos y que también van a marcar en cierta manera parte de su identidad más colectiva, más general. Entonces sí es importante como una experiencia enriquecedora, sea positiva o negativa, que haya un espacio post esta reunión de contención, de pensar juntos y que se pueda elaborar un poco el proceso hablando, ¿no? Que él lo pueda contener y yo creo que eso también lo va a ayudar para otras experiencias, que él sepa que él va a contar contigo para este espacio de contención, de pensar juntos, de hablar de cómo se sintió y eso creo que lo va a ayudar. Karen, te estoy activando el micro. Ahora sí, hola. Sí. Ah, perfecto. Mira, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Quería comentarles, bueno, yo tengo un niño de 8 años y en realidad eh, no he tenido mayor problema en el colegio, de hecho le iba súper, súper bien, con unas notas altísimas, sin ningún esfuerzo de mi parte. Es decir, más allá de dedicarle tiempo, ¿no? Tenemos una muy buena relación, en fin. Y él como muy responsable, siempre haciendo sus tareas. Pero a raíz de la pandemia eso ha cambiado. Al principio, digamos, el primer bimestre le ha ido, las notas no se han afectado, pero no ha estado cumpliendo con las tareas. Y ya en el último tramo, definitivamente no quiere hacer las tareas, ¿no? Y al principio funcionaba esto de, bueno, vamos a ver el fútbol el domingo y si terminas las tareas, entonces el domingo vamos a ver el fútbol en la mañana y tal, pero ahora ya ni eso y está como sumamente aburrido, no las termina, puede pasarse toda la mañana. Yo estoy preocupadísima porque realmente se está afectando el tema del rendimiento, pero tampoco está contento, ¿no? Entonces, no sé si es solo la pandemia, el que estamos muy encerrados, en fin, la verdad es que estoy preocupadísima porque no encuentro incentivos que antes encontraba para que él pueda completar sus tareas. Bueno, por lo menos en mi experiencia, hay muchos niños que están pasando por esa situación. Hay que evaluar primero que nada y saber qué es lo que le está pasando a tu hijo. Tal vez preguntarle qué es lo que no le gusta de esta situación virtual. Me dices que nunca antes ha tenido problemas con la responsabilidad, etcétera. Hay que ver qué está pasando, porque probablemente en la conversación podamos descubrir qué cosas son las que no le están funcionando. Y eso no significa que se le va a justificar el que él no esté estudiando, que no esté siendo responsable, sino que primero vamos a poder trabajar a nivel emocional con él, que es lo más importante, atenderlo a nivel emocional, porque debe haber una interferencia, ya sea porque, no sé, no se organiza bien el tiempo, se cansa de ver la pantalla, no sé cuántas horas está expuesto diariamente, cuántas tareas tiene que realizar. Definitivamente, las casas no están preparadas, no son un ambiente adecuado para que el niño pueda prestar la debida atención todo el tiempo necesario. Hay muchos distractores, cuestiones logísticas. Pensemos en cuestiones prácticas para los niños. Los niños no tienen la facilidad de prestar atención como los adultos que nos obligamos a enfocarnos. Y eso, los adultos también tenemos dificultades. Pero creo que sí es importante ver cómo ayudamos a un niño a que esta situación, que es más o menos antipedagógica, sea una experiencia lo más pedagógica posible. Entonces, desde ver los horarios, desde la iluminación que tiene su habitación, desde cómo se manejan los horarios de sueño, desde eso, los horarios para hacer las tareas, los horarios para jugar, los horarios para estar expuestos a la tablet, ya sea para hablar con los amigos o para entrar a cualquier aplicativo, cualquier video, cualquier cosa. Todo tendría que estar más o menos equilibrado y que también tenga un espacio en la que él pueda tener un espacio libre, ¿no? Sin muchas cosas.
es importante hablar con él, y yo creo que es fundamental esto, que puedas tener un espacio para averiguar, investigar qué es lo que le está incomodando tanto de estas clases. Bueno, muchos niños sienten que hay muchas tareas, pero es una percepción algunas veces, no es una realidad, es una interpretación de su experiencia, porque tal vez no se están pudiendo organizar bien desde el espacio físico que tienen, desde los horarios que tienen. Hay muchas interferencias reales para los niños y les cuesta mucho, están esforzándose de más para poder rendir. Entonces, mi primera recomendación es que trabajes con él, que hables con él, que le preguntes qué cree que es lo que le desmotiva, qué cree que está pasando, y que busquen en conjunto soluciones. ¿Por qué? Porque es importante que ambos busquen soluciones y que puedan comprometerse, que él se comprometa a estas soluciones, porque él mismo va a poder monitorear su progreso. Hablando de el autoconcepto y la autoestima, también ayudamos en ese proceso a que él esté más atento y se haga más cargo de lo que puede hacer, por ejemplo, de sus tareas, de ser responsable. Entonces, si bien es cierto, funciona muy bien los premios, ¿no? Como los fines de semana, las consecuencias positivas o negativas, creo que es más importante que él encuentre un sentido al estudio también, desde la motivación de ¿por qué es bueno estudiar? Y que él mismo se lo pregunte. ¿Por qué es necesario dar un esfuerzo adicional para acabar bien el año, estos 2 últimos meses que faltan? Ayudarlo a que él mismo encuentre un sentido a los estudios y que pueda motivarse y que pueda también encontrar cuáles son sus dificultades para poder superarlas. Entonces es un acompañamiento y es un proceso a la vez. Entonces van construyendo entre él y tú esta experiencia y él va a buscar sus propias soluciones, obviamente acompañado, y también pueden haber propuestas de parte de los adultos que podemos tener más herramientas para estructurarlo, para ayudarlo a organizarse, para ayudarlo a motivarse. Entonces, por ahí yo creo que podríamos trabajar. Bueno, y remarcando un tema que comentó Carla, sí creo que igual es importante tener en cuenta que estamos en un periodo complejo, ¿no? La situación que estamos atravesando trae muchas frustraciones, ¿no? Para todos, no creo que los niños sean el caso particular, ¿no? Todos, hasta los adultos, a veces podemos tener ciertos momentos donde nos estresamos, nos cansamos, nos aburrimos, digamos. Hay que, como dijo Carla, ir identificando por dónde va quizás la mayor cantidad o la intensidad más grande de estas frustraciones para poder ir identificando qué hacer. Pero también es importante pensar que estamos en una época donde no había muchas pérdidas, ¿no? O sea, los niños se han distanciado de sus amigos, a veces han perdido acceso a actividades que les gustaban mucho, en una época donde les sirve, ¿no? O sea, los niños necesitan movimiento y ahorita lo están perdiendo de alguna manera. Entonces, hay que también ponernos en su lugar, ¿no? Es complicado lo que está sucediendo y digamos, y es importante reconocer las pérdidas que luego de todos estos meses ellos también han ido tolerando, ¿no? Ya vamos bastantes meses en esta nueva realidad, ¿no? Que ha venido con todas esas transformaciones. Y creo que es bastante valioso poder reconocer lo que necesitan y entrar en negociaciones, ¿no? O sea, llegar a pequeños acuerdos con ellos, no ser tan duros ni con ellos ni con nosotros mismos frente a esta situación. Es cierto, uno quisiera que su hijo de repente se saque 20 todos los días, o 19, y sería maravilloso, pero no siempre se puede y no siempre es el ideal tampoco, ¿no? A veces hay cosas que son más valiosas y creo que en ese sentido también es importante encontrar equilibrios, ¿no? No presionar a los chicos ni presionarnos nosotros mismos porque todo esté igual, todo funcione perfecto, ¿no? Todo esté como antes, porque no estamos como antes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no están como hace unos meses, y creo que es importante reconocer que eso juega un papel también dentro de lo que está sucediendo y el impacto que debe estar teniendo en tu hijo. Pero sí te diría principalmente que tengamos mucho cuidado con ese tema de no ser tan duros y tan críticos a veces. Se nos puede salir un poco el ir mucho por el lado de como la corrección, ¿no? Como decir, ay, eso está faltando, ¿no? ¿Por qué bajó la nota? No está bien, no está haciendo la tarea. Y es importante ver esas cosas, o sea, no podemos negarlas, están pasando, y como dijo Carla, tampoco es pasarlas por alto y por agua tibia y dejaron de existir, pero sí creo que hay que encontrar un balance, ¿no? Para tampoco hacer sentir a los niños ahora que teniendo que acomodarse a esa nueva realidad de estudios y en general a muchas otras cosas que han cambiado, que caiga mucho de repente el juicio, ¿no? Como la corrección,
el ver la parte de lo que falta y de repente sin querer estamos perdiendo de vista las cosas que sí hay o las cosas que sí están logrando y sí están sosteniendo, muy a pesar de las adversidades que ha traído ese tiempo, ¿no? Alejandra, te estoy activando el micro. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Pues bueno, yo soy de México, entonces la pandemia pues ha afectado creo que muchos de nosotros. Y mi pregunta es acerca de cómo le podríamos explicar a un niño discapacitado el proceso de esto de la pandemia, de cómo podrían sobrellevar la escuela en línea. Y eso sería más o menos cómo explicarle a un niño. Bueno, es que, por ejemplo, un niño con autismo o un niño con Asperger, que son, pues, es complicado hablar con ellos. Ujú. Bueno, muchas veces, digamos, más allá de, es cierto que, digamos, las diferencias marcan el hecho de que tengamos que emplear quizás más unos recursos más que otros. Es verdad que quizás con niños que tienen este tipo de diagnósticos no siempre vale hablar demasiado, ¿no? Si bien ya de por sí a cualquier niño le cuesta poder entrar en diálogos muy largos, a niños que tienen este tipo de diferencias les es más complicado aún entrar en una interacción, digamos, tan fluida como podría ser una conversación, un diálogo con un adulto, ¿no? Pero sí creo que les sirve mucho el juego, la actividad, ¿no? Entonces, yo lo que pensaría es que algo que puede servir mucho es tratar de entrar en juego con ellos, ¿no? Quizás no les sirve mucho o no es tan funcional el hecho de pegarlos a una pantalla, porque en realidad una de las dificultades con las que cargan es también el abstraerse, ¿no?, de la realidad. Entonces pegarlos a una pantalla no creo que fortalezca mucho lo que queremos, pero lo que sí se podría hacer es tratar de adaptar los aprendizajes, ¿no? Quizás en la pantalla, frente a la pantalla no funcione, pero tratar de tener algún tipo de organización sobre los aprendizajes que queremos ir conquistando de a poco, para transformarlos en pequeños juegos o actividades que podamos hacer dentro de la casa y que sean más uno a uno, ¿no? Siempre es importante con los niños, y particularmente con niños que tienen algunas dificultades más marcadas, que podamos tener una interacción más directa, ¿no? Mirándolos a los ojos, estando cerca a ellos, utilizando palabras sencillas, haciendo juegos, digamos, básicos para que entiendan el concepto que queremos traerles, pero muchas veces tratando de hacer un contacto directo, ¿no? La pantalla no siempre es cierto, no siempre favorece esa posibilidad, pero sí creo que hay maneras de transformar las actividades que pueden proporcionarnos en clases a través de las personas que tenemos dentro de la casa, para poder ayudarnos unos a otros, sea que estás tú, o de repente está el papá, o de repente hay otros parientes, que podamos de poquitos dividirnos las actividades para poder ayudarlo de a pocos a ir absorbiendo estos conceptos, tomando en cuenta que es un proceso y que cada niño, y en particular niños con este tipo de diagnósticos, pueden tomar un tiempo un poquito más marcado en algunos momentos, ¿no? Entonces, yo no me valdría tanto de la virtualidad, me valdría más del acceso a experiencias de realidad, ¿no? Y tratar digamos, de alguna manera, transformar las cosas a estas actividades lúdicas que los pueden ayudar. Sí, en realidad creo que sí es importante contener mucho a estos niños. Y como dice María Paz, una pantalla en realidad quita mucho las experiencias vitales humanas, que son mucho más complejas. Entonces, estoy de acuerdo con que se puedan hacer actividades fuera de la pantalla, que se puede ayudar a desarrollar sus propios procesos, lo que se está buscando en habilidades respecto a los objetivos, digamos, pero creo que es más importante centrarnos en la parte emocional y acompañar emocionalmente a estos niños, porque ya hablábamos justo en la intervención anterior, María Paz mencionaba, ¿no? Si a nosotros los adultos nos cuesta, a los niños les cuesta más, a estos niños les cuesta muchísimo más procesar todo el encierro, entenderlo, y más que darle una explicación compleja de qué es el virus y etcétera, tendría que ser una explicación muy básica y simple, pero lo más importante, más que la explicación, es el acompañamiento emocional, el permitir que expresen su emoción, que podamos ayudarlos a verbalizar, acompañarlos, es más, contenerlos no solo
con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Muchas veces ellos necesitan más o menos contacto, entonces hay que estar atentos también a sus necesidades de contacto, a estar monitoreando nuestros propios impulsos para evitar invadir y respetar los tiempos, porque es muy importante, bueno, para todos es importante respetar los tiempos, pero en estos niños en particular, que ya deben estar bastante vulnerados emocionalmente con esta situación, el que se generen frustraciones cotidianas debe ser mucho más difícil de tolerar que en una situación normal, ¿no? Como antes, por decirlo así, que tenían más herramientas, que tenían más opciones. Entonces, sí es importante acompañar el proceso emocional. Sí, uy, hay varios mensajes, me han salido varios mensajes. Sí. Bueno, y para terminar un poco esa preguntita, algo que se me ocurrió al final es también no olvidarnos de brindar estructura, ¿no? O sea, los chicos Sí. en general y estos niños en particular necesitan estructura, o sea, orden, ¿no? Secuencias, entonces previsibles. Sí. Frente a una situación en la que estamos que, como remarcamos hace un rato, es incierto, todavía estamos como viviendo muchos cambios, eso puede movilizarlos mucho a todos y a ellos en particular, porque es más difícil, como Mucho dijo más. Carla, expresarlo en sus capacidades, ¿no? Por medio de estas capacidades que a veces son un poco distintas. Entonces, sí, también intentar dentro de la casa, a pesar de los cambios que podamos tener, emplear la anticipación, mantener el orden, las rutinas, los horarios, no darles una estructura que los contenga para no sumarles, ¿no? No adicionar de repente más movimientos dentro del mismo hogar, también puede ayudar un poco como a sostener las emociones que puede traer todo lo que puede estar sucediendo, ¿no? Fabiola también está levantando la mano. Buenas noches. Tengo una consulta. Tengo una hija de 2 años y medio y a mí me gustaría saber qué estrategias o cómo puedo trabajar en ella el tema de autoestima. Y otra pregunta es cómo corregir a esta edad a mi pequeña sin lastimar, sin lacerar su salud mental, ¿no? Entonces, esas son mis preguntas. Varias cosas. De hecho, a esa edad aún los niños necesitan mucha contención física, entonces es importante desde que ellos se sienten amados, ellos se pueden amar. Entonces, la demostración de cariño, de afecto debe ser evidente desde las caricias y el cuidado, porque es bien importante que un niño se sienta cuidado, que se sienta atendido, que se sienta escuchado. Esas cosas nos ayudan, digamos, le ayudan al niño a sentirse amado, a sentirse valorado. Entonces, desde el cuidado más concreto de cómo se lo atiende, hasta el cuidado también de la escucha, el cuidado emocional que se le puede brindar, desde que se le escuche, que de hecho no es que tengan un nivel de desarrollo cognitivo mucho más grande, pero ellos sí pueden hablar, pueden decir qué quieren, qué no quieren, ya saben lo que les gusta, lo que no, están probando en esos momentos, sobre todo en los 2, 3 años, empiezan a probar mucho los niños hasta dónde pueden llegar. Y es importante, y creo que por ahí va tu pregunta, la colocación de límites claros. Es importante, para esta edad es fundamental el que los límites sean claros, pero sin la connotación negativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un niño que sabe que no debe hacer algo, o que debe hacer algo y no lo hace, está en esa situación, nosotros como adultos, lo peor que podemos hacer es recriminar al niño como persona, si no pensemos en recriminar la conducta, que es diferente. Diferenciemos al niño, el niño, lo que pasa es que el niño nunca debería de sentir que vamos a dejar de quererlo, que vamos a dejar de amarlo, de valorarlo, si es que hace algo malo. Lo que sí vamos a hacer es corregir su conducta, que asuma la consecuencia de la conducta, que repare, si es que nos ha roto algo, bueno, vas a recoger, vas a pedir disculpas, vas a hacer algo para reparar lo que has hecho mal, porque eso también nos ayuda en cuanto a autoestima, porque ellos mismos sienten, oh, puedo cometer un error, pero también puedo corregir ese error, tengo oportunidad de reparar,
de hacer algo diferente. Entonces, en esta edad es muy importante, sí, enseñarles qué pueden y qué no pueden hacer firmemente, el señalarles cuando están cometiendo un error, pero la acción. Nunca, y eso es un riesgo que algunas veces los papás no miden, ¿no? Nunca nos enojemos con ellos a tal forma en el que los hagamos sentir poco queridos, poco valorados, y las críticas en ese sentido también tienen que ir de una forma constructiva. Por ejemplo, ¿no? La próxima vez ten este cuidado, ¿no? No, ay, ya has hecho esa cosa, ¿por qué? Ya lo hizo. ¿Qué podemos aprender de esto? Es difícil, porque eso implica que nosotros los adultos estemos tranquilos. Entonces, el primer objetivo aquí es que si es que vamos a disciplinar a un niño, sobre todo en estas edades tan complejas, estemos en paz, en calma, que busquemos un momento en el que nuestras emociones puedan ser manejadas para poder corregir de la mejor manera. Eso yo creo que es muy, muy importante. Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo con Carla, ¿no? A veces no nos damos cuenta cuánto nuestras reacciones pueden incrementar también la situación, ¿no? Por eso hemos recalcado tanto a lo largo de este diálogo cómo lo que hacemos, las actitudes que tenemos, las emociones que transmitimos los adultos también tienen que ver con el resultado de las situaciones, ¿no? A veces podemos sin querer dividir y pensar, el niño hace esto, hace lo otro, y es él solo, pero no solo es el niño somos nosotros, y juntos a veces tenemos un resultado, ¿no? Pero es cierto que es bien importante no ver las cosas como solamente como crítica, ¿no? Como dijo Carla, sino los actos tienen consecuencias, ¿no? Tú haces algo bueno, pasa algo positivo. Tú haces algo que no es tan bueno, pasa algo negativo. Y los niños tienen que aprender un poco que hay consecuencias para las cosas que van haciendo, ¿no? Entonces, algo que dijo Carla que hay que tener bien en cuenta es que es importante anticipar estas cosas, ¿no? Anticipar a los niños lo que va a pasar, ¿no? Si tú haces esto, va a venir esto, y que suceda. ¿No? Muchas veces somos los propios adultos los que atentamos en contra de la disciplina, ¿no? No son a veces los niños. Los niños siguen la secuencia de las cosas, pero los adultos podemos ser muy contradictorios, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que no perdamos de vista qué hacemos también nosotros, ¿no? Si somos consistentes en el tiempo con lo que decimos o cambiamos de versión. Si de repente decimos algo, pero hacemos algo diferente, lo cual también es un poco confuso. Si de repente un papá dice algo, pero el resto de la familia le dice una, dos o tres cosas más en relación a esa misma situación, entonces se vuelve un arroz con mango, ¿no? Entonces, hay varias cosas que pensar. La disciplina tiene que ver con todo un sistema familiar, con todos los que estén involucrados en esa casa. A veces no es solo el papá y la mamá. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Puede ser, puede ser una mezcla de cosas, puede ser la nana, puede ser los abuelitos, puede ser la tía, puede ser dos mamás, dos papás, lo que sea. El tema es, todos los cuidadores que estemos involucrados somos partícipes y tenemos una responsabilidad sobre el resultado de las cosas. Entonces, si queremos hablar de cómo organizar la mente del niño, hay que pensar qué tan claros estamos siendo, qué tan coherentes estamos siendo, si estamos también promoviendo el hecho de que se entienda bien el mensaje, y que más allá de emplear la agresión, a veces uno cree que la agresión es la única manera de llegar a parar, pero el tema es que los niños también saben muy bien hasta dónde llegar según lo que observan, cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Entonces, si finalmente ellos ven que nosotros decimos no, y el no vuelve a ser no unas 3 veces, y va con el papá, y vuelve a ser un no, los niños no son tontos, captan muy bien, son muy inteligentes, a veces son hasta más observadores y más moscas que nosotros mismos. Ellos saben por dónde ir, y saben que si la cosa es no, y todos tenemos el mismo discurso, muy probablemente van a parar. Pero si hay huequitos, interferencias, contradicciones, eso es lo que a veces genera que los mensajes no lleguen de manera clara y que por ende los niños reaccionen en relación a eso. Entonces hay que pensar cómo todos contribuimos para que las cosas sean coherentes y tengan un sentido claro. Bueno, ya estamos con la hora. No sé si Carla, María Paz quieren dar algunas últimas palabras de cierre. Bueno, en realidad, brevemente, creo que es una experiencia muy enriquecedora el poder conversar entre todos, y creo que así como hemos hecho aquí este espacio de conversar, de pensar en la autoestima de los niños, en cómo podemos favorecerla, cada uno en casa puede hablar con todos los cuidadores con los que comparte
la crianza. Y eso es importante. Yo los invito a que se sienten, a que se pongan de acuerdo, porque algo que ya María Paz en algún momento mencionó, es fundamental que todos los cuidadores coordinen, que estén todos en el mismo canal, por decirlo así, porque eso ayuda mucho al desarrollo total de la salud mental del niño. Entonces, no solo de la autoestima, sino en general, porque todos los impactos que vamos a tener en los vínculos que desarrollamos con ellos van a verse afectados si es que los cuidadores funcionan diferente. Yo diría, trabajemos juntos, tengamos estos espacios también en casa, de hablar, de pensar juntos, de cómo podemos estar mejor también los adultos y cómo podemos ayudar a los niños de la mejor manera. Sí, básicamente eso, ¿no? Creo que acá lo importante es tratar de construir un trabajo en equipo, ¿no? Creo que si algo nos ha enseñado esta época es que no podemos salir de ciertas cosas a solas, ¿no? Necesitamos apoyarnos en otros y construir redes digamos, de apoyo, de soporte, para poder atravesar los momentos retadores como los que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y más allá de esta situación contextual que estamos viviendo, los niños también necesitan esas mismas redes a lo largo de su desarrollo, ¿no? Contar con sistemas familiares, con escuelas, donde están los profesores, los psicólogos, amigos, que podamos trabajar como un equipo, ¿no? No separarnos, no distanciarnos, no cancelarnos mutuamente, no ir en contra de otra instancia que puede formar parte de la vida del niño, sino intentar entrar en diálogo con todas estas personas que estamos dentro de la vida de los chicos para poder darles mensajes coherentes, para poder sostenerlos de una manera conjunta y para poder acompañarnos en este proceso de crianza tan complejo y con tantas vicisitudes que aparecen, y no hacer sentir como que estamos solos, ¿no? Muchas veces esta situación nos ha hecho sentir eso, creo que estamos como bastante solos, y creo que por eso hay que apreciar las relaciones que tenemos y fortalecer los vínculos, porque finalmente son esos los que nos sacan adelante en muchas circunstancias. Muchísimas gracias, María Paz. Muchísimas gracias, Carla. Ha sido realmente un gusto tenerlas aquí hoy día y escucharlas. Bueno, espero que haya sido la experiencia de su agrado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad.